¿Qué tal, jóvenes? Vamos a dar inicio a el tema de la ecuación general de la elipse, que si la comparamos con lo que ya habíamos visto, se parece un buen a la ecuación general de la circunferencia, salvo con la gran diferencia de que tanto la x cuadrada como la y cuadrada van a tener coeficientes diferentes, es decir, no pueden tener el mismo número para que se dé o una elipse horizontal o se dé una elipse vertical. Y como todas las ecuaciones generales de todos los lugares geométricos que hemos visto, tiene la característica de que está igualada a cero. Vamos a empezar con un ejemplo que es el siguiente. Dice, determinar los elementos y la gráfica de la elipse 16x cuadrada más 9y cuadrada más 64x más 18y menos 71 igual a cero. Tenemos que seguir una serie de pasos para que esta ecuación quede estructurada como nosotros solemos trabajar, es decir, que esté igualada a 1 para que para nosotros sea muy sencillo identificar dónde está el centro y también los demás elementos de la elipse y posteriormente proceder con la gráfica, que es lo último que haríamos. Entonces, vamos a empezar agrupando términos. ¿Qué términos vamos a agrupar? Pues los que tienen X con los que tienen X y los que tienen Y con los que tienen Y el número lo vamos a pasar a la parte derecha de la ecuación. De tal manera que ya juntamos la 16x cuadrada con el 64x y se hizo el agrupamiento de 9y cuadrada con 18y, mientras que el 71 que estaba negativo pasa a ser positivo a la parte derecha. Esto es lo primero que tenemos que hacer para poder realizar una factorización y específicamente va a estar relacionada con el MCD, que significa máximo común divisor. Entonces nosotros vamos a tener que obtener el máximo común divisor de 16 y de 64 para los términos con X y de 9 y 18 para los términos que hay con Y. En el caso de las X, ese resultado sería de 16 y en el caso de las Y, el resultado del MCD sería 9. Una vez que tú tienes tu máximo común divisor, lo que vas a hacer es dividir entre cada uno para que no alteres la ecuación. De tal manera que 16x cuadrada entre 16 nos da la x cuadrada y 64x entre 16 nos da el más 4x. Así, al momento de que nosotros efectuáramos la multiplicación, obtendríamos exactamente lo mismo que teníamos, por lo tanto no estaríamos alterando esa ecuación. Lo mismo ocurre acá. 9y cuadrada entre el MCD, que es 9, nos da y cuadrada, y más 18y entre 9 nos da más 2y. De la misma manera, si efectuáramos la multiplicación con los dos términos, obtendríamos esto de aquí. Por lo tanto, no se está modificando la ecuación. Una vez que tú ya realizaste este paso del factor común, lo que sigue es completar los trinomios. Esto ya lo habíamos hecho tanto en las circunferencias como en las parábolas, así que no es algo novedoso para nosotros. Además, hay que considerar que al momento de que nosotros completemos los trinomios, tenemos que añadir en la parte derecha lo que no está dentro de esos paréntesis, porque si observamos tanto en los términos con X como en los términos con Y, solamente tenemos dos términos. Nos falta ese tercero, que por eso le llamamos este paso completar los trinomios. Entonces, esto de acá se cambiaría a x más 2 al cuadrado y el y cuadrada más 2y en un y más 1 al cuadrado para tenerlos en forma de binomio. Eso al momento de nosotros expresarlo de esa manera, pues estamos añadiendo un más 4
Y también estamos añadiendo un más 1. Pero también hay que considerar que esos números se están multiplicando con el máximo común divisor. Entonces, el más 4 que estamos añadiendo en el primer término con las x, tendríamos que multiplicarlo con el 16. Por lo tanto, ese 16 con el más 4 nos da un más 64. Eso es muy importante, porque si no añades el término que se está utilizando para completar el trinomio, entonces ahí ya se te desbalancea tu ecuación y ya no te va a dar el resultado correcto. Entonces esa es una gran diferencia con respecto a los anteriores lugares geométricos. En los anteriores nada más agregábamos el término faltante, pero aquí hay que contemplar ese término faltante que completa el trinomio, también multiplicándose con el número que es el máximo común divisor. Ok, perdón. Luego, en el segundo, que son los términos con y, añadiríamos inicialmente un 1, pero al multiplicarse con el 9, daría un más 9, la cantidad que al final nosotros estaríamos añadiendo. Luego, pues tendríamos que hacer esa suma. 71 más 64 más 9. Eso pues en otra diapositiva sería un resultado de 144. Y esto cada vez va agarrando más forma de lo que nosotros queremos, porque lo que nosotros buscamos es la ecuación de una elipse horizontal o vertical que tiene una característica que siempre está igualada a 1. Entonces, ¿cómo podemos provocar que este sistema, que esta ecuación, esté igualada a 1? Pues dividir toda la ecuación. ¿Entre qué número? Pues la vamos a dividir entre 144, porque fue el resultado que nos dio al momento de hacer todas las sumas. Esto, pues nada más tendríamos que realizar las simplificaciones de las fracciones y pues esto sabemos que nos va a dar 1. Entonces, ¿cuánto sería 16 y 144 simplificado? Pues eso equivaldría a 1 noveno, y 9 entre 144 simplificado equivale a un 16avo. Lo normal es que estos mismos números se cambien de posición, pero yo les recomiendo que se aseguren haciendo ya sea esta simplificación aparte o con la calculadora, o que se vayan haciendo las divisiones a mano. Esto pues ya nos daría lo que estábamos buscando desde un principio, una ecuación que esté igualada a 1, y como nosotros tenemos la experiencia de trabajar con esta manera de expresión de ecuación, ¿cómo quedaría esta elipse, vertical o horizontal? Pues como tenemos el número más grande debajo de las y, tiene que ser una elipse vertical. Entonces nosotros compararíamos con el esquema de una elipse vertical y de aquí ya obtendríamos 4 datos, que es el valor de la h, el valor de la k, el valor de la b cuadrada, el valor de la a cuadrada, y con eso nosotros podríamos deducir dónde va a estar el centro, también valores de los semiejes mayores y menores, y también con la ayuda del A y del B podemos obtener la C para la posición de los focos de esas elipses. También ya con esto vamos a poder calcular posteriormente el lado recto. Es como si esto se tratara como uno de los ejercicios que empezamos con la elipse con el centro fuera del origen. Entonces, el centro menos 2 menos 1. Recuerden que hay que considerar esos posibles cambios de signo. Luego, a cuadrada pues es 16, b cuadrada es 9. Si sacamos las raíces cuadradas, vamos a poder obtener los valores de los semiejes mayores y menores. Entonces, al ser vertical, quiere decir que nos vamos a ir 4 para arriba en el centro, 4 para abajo, 3 derecha y 3 izquierda. Eso ya nos da 4 puntos de referencia.
en la parte de los vértices. Luego la C la obtenemos con la ayuda del teorema de Pitágoras. Hacemos la resta, que sería 7, y esto pues nos va a dar un número decimal, alrededor de 2.64. Esto nos va a ayudar con los focos. Luego, lado recto lo podemos obtener con la fórmula que siempre usamos, 2b cuadrada entre a. La b cuadrada es 9 y el a es 4. Entonces hacemos 18 entre 4, que nos da 4.5. Esto nos va a ayudar para los puntos de referencia L y R, distribuyendo pues la mitad, en este caso para la derecha y para la izquierda, que serían 2.25. De tal manera que tendríamos aquí está toda la información que necesitamos para después ponerla en el plano cartesiano, unir todos los puntos y tener esa curva de la elipse. Entonces vamos a pasar al plano cartesiano. Tenemos el centro en menos 2 menos 1, y a partir de aquí empezamos a distribuir todo. El valor de A nos dio 4, 4 para arriba, 4 para abajo. Nos regresamos al centro. El valor de la B nos dio 3, 3 derecha, 3 izquierda. Nos regresamos al centro. Los focos nos dio alrededor de 2.64. Entonces subimos alrededor de esa distancia y bajamos también esa distancia. Luego, partiendo de los focos, obtuvimos un lado recto que es 4.5. Entonces, 2.25 a la derecha, 2.25 a la izquierda, y lo mismo con el foco de abajo. Esto ya nos da 8 puntos de referencia. Y ya una vez que tenemos los 8 puntos de referencia, los unimos y nos da la elipse. Y ya con esto terminaríamos el ejercicio de la ecuación general de la parábola. Recapitulación de todo esto. Pues básicamente, a partir de este paso, es algo que ya habíamos hecho anteriormente en los ejercicios de elipse centro fuera del origen, y lo completamente nuevo pues son estos primeros 3 pasos, sobre todo, ya que el cuarto sí que lo habíamos hecho en uno de los primeros ejercicios, pero con el centro en el origen. Entonces aquí habría que practicar con esta serie de pasos y sobre todo no cometer el error con el tercero de completar trinomios, porque sí se diferencia con respecto a las circunferencias y a las parábolas, en que no solamente vas a añadir el número que te completa el trinomio, sino que el número multiplicado por el MCD, es decir, el máximo común divisor. Ok, entonces para que ya no se alargue más este video, hasta aquí le vamos a dejar. Cuídense mucho, jóvenes, y hasta la próxima.